Hare Krishna.
So happy to be here, and today I'm going to give a presentation for my seminar on the art of Krishna conscious parenting. Entonces, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y hoy vamos a tener un seminario acerca de cuidado de la conciencia de Krishna. So my seminar will be divided into 3 parts today. Este seminario va a ser dividido en 3 partes el día de hoy. The first part will be on the home environment, La primera parte va a ser acerca del medio ambiente en el hogar, which is based on the ISKCON motto, purity is the source. lo que está basado en el lema de ISKCON, que la pureza es la fuerza. And in this part, we're going to learn about how to make the home a place which can help a child become very Krishna conscious. Entonces, esta parte vamos a expresar cómo es que un niño se puede volver realmente consciente de Krishna. As we know, there's a saying which says charity begins at home. Porque, como todos sabemos, las primeras enseñanzas se adquieren del hogar. So example is better than precept. Así que el ejemplo es mucho mejor que los preceptos. And in this section, we're going to talk about the things that we should not do and things that we should do. Entonces, en esta sección vamos a hablar de las cosas que no debemos hacer y de las cosas que sí debemos hacer. In the second part, we will talk about the academic curriculum. En la segunda parte vamos a hablar Academic curriculum. acerca del currículum académico. Especially the study of Srimad Bhagavatam for our children. Especialmente el estudio de Srimad Bhagavatam para nuestros niños. Because it's important that children understand philosophically why they are devotees. Porque es importante que los niños entiendan filosóficamente por qué es que son devotos. Because children at a certain age need to get the answers that they are looking for. Porque los niños a cierta edad necesitan tener la respuesta de lo que están buscando. Because nowadays in school, there's a lot of challenges. Porque ahora en las escuelas hay muchas carencias. And the third part will be on sharing Krishna with others. Y la tercera parte se va a tratar de cómo compartir la conciencia de Krishna con otros. Which is based on the ISKCON motto, preaching is the essence. Lo que está basado en el lema de ISKCON, que la prédica es la esencia. Because when we tell other people about Krishna, it solidifies our own faith. Porque cuando nosotros compartimos acerca de la conciencia de Krishna con otras personas, eso solidifica nuestra propia fe. So there's many ways we can do that. Y hay muchas formas de hacer eso. And I'm going to give you some ideas how you can apply that in Chisico. Y yo les voy a dar algunas ideas de cómo pueden eso aplicarlo en cada situación. And so the first section will be, first I'm going to explain to you what is Prabhupada's vision for our children. Entonces, de esta primera sección, yo voy a explicarles a ustedes cuál es la misión de Srila Prabhupada para que comprendamos cómo funciona esto. There's a very famous quote by Srila Prabhupada which says, Hay una famosa frase de Srila Prabhupada que dice: if you make a whole generation of Krishna conscious or Vaishnava preachers, that will be the glory of your movement and the glory of your country as well. Si ustedes hacen que la nueva generación se vuelva consciente de Krishna, ellos van a ser las futuras autoridades del movimiento y también las futuras autoridades del mundo. But if you lose even one Vaishnava, he said, it's a very great loss. Pero si ustedes pierden inclusive un solo Vaishnava, es una gran pérdida. So Prabhupada's vision for our children was not just that they become devotees within the temple or within their own environment. Entonces la visión de Srila Prabhupada para los niños
no era simplemente que se vuelvan devotos dentro de un templo, dentro de su propio hogar. Prabhupada wanted our children to be leaders of society, of the world. Srila Prabhupada quería que estos niños se vuelvan los líderes de la sociedad, del mundo. So Prabhupada's vision was very vast. Y la visión de Srila Prabhupada es muy vasta. So so Vaishnava really means, who is a Vaishnava? Entonces, para poder entender eso, tenemos que comprender qué es un Vaishnava. A Vaishnava is somebody with very good character. Un Vaishnava es una persona que tiene muy buen carácter. Today we see the world is full of leaders of society that have very poor character. Hoy en día no vemos muchos líderes en el mundo, en nuestra sociedad, que tienen un carácter muy pobre. That's the last thing people look for. Generally they look for in a leader. Eso es lo último que las personas ven en un líder. You know, in the Srimad Bhagavatam, when Parikshit Maharaj was born, then Yudhishthira Maharaj was very anxious to know about one thing. Entonces en el Srimad Bhagavatam se narra que cuando Parikshit Maharaj nació, entonces Yudhishthira Maharaj estaba muy interesado en saber algo. While the astrologers were predicting that this child is going to be as good as Krishna and as Lord Rama. Entonces cuando los astrólogos daban las predicciones de que este niño iba a ser tan bueno en su carácter como el señor Rama, Yudhishthira Maharaj's biggest concern was, is he going to follow his ancestors? entonces la preocupación de Yudhishthira Maharaj era que si realmente van a poder seguir sus preceptos. Why was he asking that? ¿Por qué es que él estaba preguntando sobre eso? Because character comes from following the great Mahajanas, the great personalities. Porque el carácter viene de seguir a las grandes Mahayanas, a las grandes personalidades. So we see when I was in Denmark a year ago, Denmark. Yeah. Entonces cuando yo estaba en Dinamarca, When I went there for the seminar, then, it was in Prague, Czech Republic. entonces una de las autoridades que estaba en Praga, de la ciudad de Checoslovaquia, The temple president told me that I just want you to know that here the children feel the relationship between the children and the parents is equal. entonces este presidente del templo él quería saber cómo es que en esta parte del mundo los niños piensan que deben tener una igualdad entre ellos y sus padres. And so he requested me to present the seminar accordingly. Entonces ella me preguntó si yo podía presentar un seminario acerca de esto. And you can imagine our whole philosophy is based on following the parampara. Entonces eso me recordó toda nuestra filosofía que está basada en seguir al parampara. Prabhupada said that because the political leaders of today are so corrupt, Srila Prabhupada dijo que debido a que los actuales líderes de la sociedad son tan corruptos, they take on the karma of all the people that they rule. ellos están tomando el karma de todas las personas. And he says even before their term is finished, you'll see their faces become very haggard due to lack of character. Incluso antes que ellos lleguen a tener algún poder, ya en sus mismos rostros uno ve su carácter tan pobre. He said that a person without character is like decorations on a dead body. Él dice que una persona una persona que no tiene carácter es como una decoración para un cuerpo muerto. So for this reason, among the three things that Prabhupada emphasized, which was book distribution, deity worship, and Gurukula. Entonces, para remarcar estos temas, vamos a enfatizar en lo que Srila Prabhupada nos enseñó: la distribución de libros, la adoración de la deidad y el cuidado de los niños. Gurukula was
Gurukula tiene un estándar muy alto. Gurukula used to be, and even today, is meant to be just for 10 or 12 years of a child's life. That's it. Entonces, Gurukula, For 10 years of their life. entonces Gurukula estaba como destinado para los niños de 10 hasta 12 años. Even 50 years ago in India, people, very rich, wealthy people, would send their children to Gurukula. Incluso muchos años atrás en la India, las personas muy ricas acostumbraban a enviar a sus hijos al Gurukula. They had everything, materially speaking. They could even get tutors to come home and teach their children. Ellos tenían todo lo que se puede pedir materialmente, incluso podían traer a los profesores para que enseñen en sus casas. But they understood the value of getting their children trained by people who had good character. Pero ellos comprendían la importancia de que sus hijos sean entrenados con personas que tienen un buen carácter. Because they understood the value of qualities such as self-control, humility, tolerance. Porque ellos comprendían la importancia de estos valores de autocontrol, humildad. Now there's very few gurukulas left. Ahora tenemos muy pocos gurukulas vigentes. Most of the traditional gurukulas in India, they have already finished. They are corrupt. La mayoría de estas instituciones, estos gurukulas en India, ya han cerrado. So what do we do? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? So one of the options that I tried was to educate our children at home. Una de las opciones que yo he propuesto es que debemos educar a nuestros hijos en casa, While keeping Prabhupada's instructions to heart with some adjustments. por mantener las instrucciones de Srila Prabhupada en nuestro centro y hacer algunos ajustes. In other words, the parent becomes the Gurukula teacher and the child becomes, and the home becomes like an ashram. Entonces, de esa manera, en nuestro hogar se vuelve como el ashram del Gurukula. So let me, we'll move on now to the different aspects of the first section. Entonces, ahora vamos a ir avanzando para ver los diferentes aspectos de esta primera sección. There's one thing actually I forgot to tell you, that you know Bhaktivinoda Thakur, who was the guru, who was the father of Srila Prabhupada's Guru Maharaj. Entonces, usted, una cosa que quería yo contar más, que Bhaktivinoda Thakur es el padre del guru de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati. Yeah, he had 9 children and he did not send them to school. Él tuvo 9 hijos y él no envió a ninguno de ellos a la escuela. He taught them at home, Él los educó a todos ellos en casa, including his illustrious son, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Including his illustrious son. Incluyendo a su ilustre hijo Bhaktisiddhanta Sarasvati. So, but one key thing to remember in this, one important thing, Un punto clave que tenemos que recordar en esto, that when the time came, then he connected his son, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj, to his spiritual master, Gaur Kishodas Babaji. que cuando el tiempo llegó, él conectó a su hijo Bhaktisiddhanta Sarasvati con su maestro espiritual, Gaur Kishodas Babaji. Even though he was so qualified himself, Incluso a pesar de que él era tan cualificado, highlighting the importance of taking shelter of our Guru. remarcando así la importancia de tomar refugio en un gurú. So the parents' primary duty is to educate them in Krishna consciousness and then to direct them to take shelter of the spiritual master. Entonces, el deber primordial de los padres es educar a sus hijos en conciencia de Krishna y luego canalizar a sus hijos a que acepten un maestro espiritual fidedigno. Because the Vedic culture recognizes the fact that parents, even though they are the first guru of the child, Porque en la cultura védica se reconoce el hecho de que los padres son los primeros gurús del niño. due to excessive material
they are unable to give instructions that will help them to get liberated from this material world. Pero debido a los apegos materiales, entonces ellos son incapaces de dar a su hijo instrucciones para que puedan liberarse de este mundo material. So let's talk about the things that we should avoid in our home. Entonces ahora hablemos de las cosas que debemos evitar en casa. The first one is television and internet. Limiting internet. Entonces, lo primero es la educación por el internet. Es algo que debemos limitar. So internet is a part of our life now. We can't just completely give it up. La internet es parte de nuestra vida ahora. Nosotros ya no podemos simplemente cortarla totalmente. We cannot live in the Stone Age. No podemos simplemente dejar esto de lado. Now, at least in the United States, all the children are required to have internet, to have their phones when they go to school. Ahora, al menos en los Estados Unidos, todos los niños obligatoriamente tienen que tener internet en sus casas o a veces en los celulares para poder seguir las clases. A lot of their homework is from the internet. Muchas de las tareas son ahora del internet. So understanding the disadvantage of too much internet use, we should try to take steps, proper steps. Entonces, comprendiendo que esto es algo que está allí, entonces debemos tomar pasos, medidas apropiadas. There's two problems with internet usage. Hay dos problemas principales con el uso del internet. One is the content and the other is the medium in which it is given. Uno es el contenido y otro es el medio por el cual este es dado. Anybody has any arguments that internet is spoils our four regulative principles that we try to follow? ¿Alguien tiene evidencia que en internet se propaga que uno debe seguir los 4 principios regulativos? It breaks all the principles that we as devotees try so hard to follow. Ellos rompen todos los principios regulativos que como devotos sabemos que se deben seguir. It seems so harmless just to turn it on and watch a serial. Se ve tan inocente simplemente prender la televisión y empezar a ver algún programa. But the damage is done very gradually, step by step, very gradually. Pero el daño se va dando paso a paso, muy gradualmente. And very soon it feels like it's okay. Y It's okay. muy pronto tú vas a empezar a pensar que está bien, todo está bien. Then the other problem is the medium in which it's given. Y el otro problema es el medio por el cual este es dado. Because people argue that there is some good things also on television and internet. Porque hay muchas personas que arguyen que hay también cosas positivas en la internet. In the United States, they say, there's a saying that one glass of wine is good for your heart. En los Estados Unidos hay un dicho que dice It's good for your heart. que a veces darse un pequeño gusto en algo es bueno para el corazón. Un vaso de vino. Un vaso de vino. A cup of wine. Yeah, cup of wine. Un vaso de vino. Gracias. But the point is that who stops at one glass of wine? Who stops? People keep drinking more and more till they get drunk. Pero a veces no es fácil mantenerse con una simple copa. Las personas siguen bebiendo y bebiendo más. And very soon one is drunk. Y muy pronto están ebrios. So internet is like that. You may want to see 15 minutes, but you'll end up seeing 1 hour, 2 hours. Entonces el internet es así. A veces tal vez queremos ver 15 minutos nada más, pero terminamos 1 hora o más tiempo. Because it acts like a hormone which is present in a person who is addicted to drugs. Porque esto actúa como si fuera una droga en una persona que está adicta a las drogas. So internet addiction works in the same way that a person who's addicted to drugs. Entonces la adicción a la internet está al mismo nivel de la
adicción de una persona a las drogas. And he cannot stop himself or herself from taking more and more. Porque una persona así ya no puede detenerse a sí misma para seguir y seguir en eso. And just like drugs, when we take it away from, deny them, they get very angry and frustrated. Es como un drogadicto, si tú le quitas la droga, entonces él se va a ver muy frustrado, muy iracundo. They've done studies that it leads to suicide, depression, self-harming, harming yourself. Entonces todo eso conlleva al suicidio, a la depresión, a problemas cardíacos, Lack of feeling for others, lack of sympathy for others. falta de sentimiento por otro, de respeto por los demás. Actually, a lot of young people who are addicted to social media and things, they're actually looking for help. Y hay muchas personas hoy en día que son adictas a esta media de internet que están buscando ayuda. They want to stop, but they cannot. Ellos quieren parar con eso, pero no pueden. So, so in this way, we understand that we have to look for a solution for this problem. Entonces, de esta forma tenemos que comprender que se tiene que buscar una solución para este problema. Just one story about the owner of iPhone. He was once interviewed by a reporter. Hay una historia de una entrevista de un reportero. He's now passed away. Él ya ha dejado el cuerpo. So the reporter asked him that your children must be having the latest phones, iPhones. Entonces él le pregunta, ¿tus hijos deben tener el último iPhone? And you know what he said? Entonces, ¿qué le dijo él? My children don't even have one iPhone. They've never had it. Él dijo que mis hijos ni siquiera tienen un teléfono, ellos nunca han tenido. Because he makes those iPhones, he knows how detrimental it is, how bad it is. Porque nosotros sabemos cuán dañinos son estos iPhones. There's one schools in Silicon Valley in California where 75% of the kids don't own iPhones or phones. Entonces, por ejemplo, tenemos en Silicon Valley, en California, Estados Unidos, que el 75% de los niños no usan teléfonos celulares. Their parents work for these companies and they know how bad it is. Los padres trabajan en estas compañías y ellos saben el daño que les hace a los niños eso. But they make a fool out of us. Así, They make a fool out of us. así que simplemente ellos hacen tonto de nosotros. The other problem with internet is that the retention value becomes more and more small. Otro problema con el internet es que nuestra consideración de valores cada vez disminuye. Our ability to be able to retain that information that we are getting from the screen becomes reduced drastically. Nuestra habilidad para retener ese conocimiento que uno obtiene de la pantalla cada vez se va reduciendo. Because the brain becomes lazy when we watch this, when we are on the screen. Porque nuestro cerebro se vuelve perezoso cuando estamos siempre dependiendo de estar mirando la pantalla. And we can understand that quite easily. Y no nos podemos comprender eso muy fácilmente. When you are watching the screen, then it's a one-way download from the screen to the brain of the individual. Cuando uno está mirando a la pantalla, es como que uno está viéndolo de un perfil bajo. There's no interaction. No hay una interacción con pantalla. The brain becomes very lazy over time. Y entonces el cerebro se vuelve muy perezoso con el tiempo. See, the brain is like a muscle. If the more you use the muscle, the better it gets. Entonces en realidad el cerebro es como un músculo. Mientras más usamos un músculo, el músculo se fortalece. Whereas if you read a book, then your brain is very active. Por ejemplo, si tú lees un libro, entonces tu cerebro está muy activo. Because you have to imagine a picture in your mind about what you're reading. Porque tú tienes que formarte una impresión en tu mente de lo que estás leyendo. And the same thing with the radio. Almost the same thing with the radio.
hear the radio. Y prácticamente lo mismo sucede cuando uno escucha de la radio. Because again, you have to imagine the scene or whatever is going on. Porque nuevamente tú tienes que formarte la idea de lo que estás escuchando. And over time, the child loses its ability to think critically and deeply. Y entonces, por esta internet, con el tiempo el niño pierde la habilidad para pensar críticamente y razonablemente. Also, they say that the brain, the wires in the brain are permanently damaged if you give the phone to starting at a very small age. Y entonces, incluso también se dice que nuestro cerebro es gravemente dañado cuando uno le da teléfonos celulares a los niños de temprana edad. Because there's neurons in the brain which go equally, they're spread out on both sides. Porque nuestro cerebro está lleno de neuronas en ambos lados. And if a child grows up watching the phone, seeing the phone, then the neurons tilt to one side. Entonces, cuando el niño crece pegado al teléfono, entonces las neuronas como que se paralizan de un lado. And it's irreversible, you cannot change that. Y ese es un daño irreversible, ya no se puede cambiar. As you can see today, social media is a very big problem among young people. Entonces podemos ver que la media de internet es algo muy peligroso. But social media is the most unsocial thing that you can imagine. Pero así los medios sociales es algo muy fuerte hoy en día. It's not about real relationships. It's a fake world out there. No se trata de verdaderas relaciones, es como un mundo falso allí. And the children, young people, they try to find their identity through the social media and the likes in the social media. Y el problema es que estos niños empiezan a identificarse a través de estos programas de internet. As a result, there's so much bullying and so much suicide because of disappointments. Y como resultado hay mucho bullying, mucho suicidio debido a eso. There's an expert on this called Ted, and he runs a show called TED Talk. Hay un Ted, his name is Ted. hay un niño que se llama Ted. ¿Ya? Ted. And he gives a lot of information about the disadvantages of being addicted to this medium. Y él nos da bastante información de las desventajas de ser adicto a los medios sociales. What he suggests is that you just have to take it away. You just have to take away the phones from the children. Entonces, todo eso es para que tengamos que tener mucho cuidado de darle el teléfono a los niños. As long as possible. En tanto que esto sea posible. Just like you won't want to give a knife to a child. Y como todos queremos darle lo mejor a nuestro hijo. He's interviewed a lot of young people who speak about it. Entonces es importante que muchas personas jóvenes hablen acerca de esto. And they say things like, everything evil has been at my door. Everything evil. Entonces ellos dicen cosas como que todo lo pecaminoso está simplemente en la puerta de mi casa. They say that they've contemplated everything imaginable. They've thought about suicide. Así ellos pueden contemplar todo lo que sea imaginable al instante. So the solution to this is, first of all, to give a good example and not be addicted ourselves on it. Entonces lo primero que todo es que nosotros tenemos que ser buenos ejemplos y nosotros mismos no ser adictos a estas cosas. And to use it like a tool, just like you would use a tool for the purpose for which you want. A tool, like a hammer. Use it like a tool. Y usar esto como una herramienta para que esto pueda ayudarnos. Just like you would use a hammer for hammering a nail. Es como nosotros usamos un martillo
para maquillar a un clavo o algo. And then you keep it away. Y luego uno lo guarda Once the job is done. una vez que el trabajo está hecho. You don't go around with a hammer in your pocket. No es que tú te vas con el martillo en tu bolsillo por allí. You don't try to have a relationship with the hammer. No es que tengas una relación con ese martillo. So in the same way, we use the internet for the purpose for which we have to. Entonces nosotros usamos el internet simplemente por el propósito de prédica y nada más. For the purpose of checking our emails, answering our emails, or for looking for directions. Con el propósito de chequear nuestro correo, o tal vez alguna dirección necesaria, Perhaps a service that you're doing for the temple, o tal vez el servicio que tengo que ejecutar en el templo, but then you keep it away. y luego uno simplemente lo deja de lado. So we have to train our children in the same way. Entonces nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos de la misma forma. I travel so many places around in the world, Yo estoy viajando por muchos lugares alrededor del mundo and so many mothers and fathers have come to me desperate. y muchos madres, padres han venido a mí desesperados. One mother in India told me that her son accidentally got addicted to pornography. Una madre en India dijo que su hijo se había vuelto adicto a la pornografía. And now when she tells him to stop, to not watch, she's afraid that he may commit suicide. Y ahora ella está muy temeroso de que este niño incluso podría cometer suicidio. Or he may run away from home. O de repente se va de la casa. Another mother said that an 18-year-old, these are devotee mothers. Otra madre que también es devoto me habló de su hijo de 8 años. Another mother said that an 18-year-old, due to internet addiction, is under clinical depression. Entonces ella me dijo que debido a esta adicción a la internet, ella ahora tiene una depresión muy fuerte. In many countries, it's a very difficult, desperate situation. Entonces en Estados Unidos ahora es una situación desesperante. In Korea, children don't step out of their room, En Corea los niños no quieren salir del cuarto and parents are afraid to go in y los padres tienen miedo de entrar, because if they do, then the children will feel threatened and will kill themselves or harm themselves. entonces si ellos entran, entonces el niño puede llegar a hacerse daño a sí mismo en rebeldía. So we have to take this very seriously and do what we can. Entonces nosotros tenemos que tomar esto muy seriamente y hacer todo lo que esté en nuestro alcance. This is something that you need to talk to your child not once in a whole year, but every week. Esto es algo que tenemos que decirle a nuestros hijos, no una vez al año, sino cada semana. And give them reminders again and again. Y siempre estar recordándoles acerca del peligro de esto. Also, we should not be afraid of using softwares to limit their use to only few sites. Tampoco debemos ser temerosos de usar algún software para limitar el uso de los niños a ciertos lugares en Internet. Okay. So, next thing is trying to, what are the things that we should do to make our home conducive to our children's spiritual life? Entonces, la siguiente sección es hablar de las cosas que debemos hacer para hacer que nuestros niños avancen en la conciencia de Cristo. There's one story that I forgot to tell you of my son. Hay una historia que a mí me gustaría contarles es sobre mi hijo. He was on this flight, a very long flight, about 15 hours on the plane. Él 15 hours. Yeah, my son. No, he was alone. Okay, so él estaba en una lucha de unas 15 horas And he turned on the TV. y entonces él prendió la televisión. My children never grew up watching television.
Mis hijos nunca acostumbraban a aprender a ver televisión. We had the television mainly for watching videos, Krishna conscious videos or something. Nosotros teníamos la televisión únicamente para proyectar los videos de la conciencia de Krishna o trabajo que vamos a presentar. And when he turned it on, he was quite surprised. Entonces cuando él aprendió, nosotros estábamos sorprendidos. What was being shown was a 40-minute show on how stupid your parents are. Y justo él está viendo un show de cómo los padres son tan estúpidos. That was the focus of the show, is to let the viewers know that parents are stupid. Ese era el propósito del show, mostrar cómo los padres son tan estúpidos. So we see that shows like this, which is quite common everywhere, Entonces uno ve que shows así son prácticamente comunes en todas partes. and which is also exploited or encouraged in the media as well as among teachers in school. Y eso es animado a través de los medios sociales, que a veces incluso con los profesores en la escuela, It's supported by them. esto es apoyado por ellos. Over time, this becomes the normal culture. Con el tiempo esto se vuelve criminal para nuestra cultura. At least in the United States, you can see that quite often. Al menos en los Estados Unidos uno puede observar esto bastante seguido. When you pick up your kid from school or from college, then if you hear the conversation between father and child, Cuando, por ejemplo, uno recoge a sus hijos de la escuela o de la universidad y entonces uno escucha las conversaciones entre los padres y los hijos, you hear expressions like, "Shut up, Dad." entonces uno escucha expresiones como que el niño le dice, cállate la boca, papá. And this is not good because elders and parents are the most worshipful, most revered members of our society. Y eso no es bueno porque se supone que los padres siempre son las personalidades más adorables para el niño. So television and internet becomes our association, a bad association. Entonces la televisión y el internet se vuelve muy mala asociación. And it teaches us bad behavior and bad morals. Y los profesores en las escuelas tienen mal comportamiento y ningún principio moral. So the solution to all this is to find them alternatives to spend their time. Y entonces la solución para todo esto es encontrar una alternativa para poder usar el tiempo. There's so much peer pressure now in schools and colleges. Hay mucha pérdida en estas escuelas y universidades. The children are always under pressure to behave in the way that their friends are behaving. Los chicos están siempre presionados en comportarse de la misma forma que se comportan los otros jóvenes o niños. There's another story that I'd like to share with you of my son, younger son, who was in Oxford University. Otra historia que yo quisiera contarles acerca de mi hijo menor que estaba en la Universidad de Oxford. So Oxford University is made up of many different colleges. Entonces esta Universidad de Oxford está compuesta por muchos muchas escuelas superiores, ¿no? So one of the colleges that he was admitted to was called the Queen's College. Entonces Queen's College. entonces una de estas escuelas se llamaba la Escuela del Reino. Of course, the Queen never came. Pero por supuesto, la reina nunca vino a la Escuela de la Reina. So one day, the first day of college, all the new students, they were required for a dinner and drinks. Entonces, el primer día de la escuela, todos los estudiantes se les requiere para que participen de una cena y bebidas. And before the drinks were passed, the president, he got up and started speaking. Y entonces, antes que las bebidas se terminen, las personas Started speaking.
Entonces ellos empiezan a hablar. He said that drinking is part of our culture, and today drinking is going to be part of your culture. Entonces ellos dicen que beber es parte de nuestra cultura y ahora el beber va a ser parte de su cultura. And then he passed around the drinks. Y así ellos siguen bebiendo. By the way, Oxford is famous for partying and drinking. Oxford, la Universidad de Oxford es famosa por las fiestas y las bebidas alcohólicas. But it's known as one of the very elite universities, as you know. Pero también deben saber que es una de las universidades más ricas allí. So as the drinks were passed, a glass of wine also came in front of my son. Entonces, así como la cena pasó, entonces también un vaso de vino llegó hasta mi hijo. Of course, he didn't pick it up to drink. Por supuesto que él no tomó la copa para tomar. And everybody noticed it, that he wasn't drinking. Y entonces todo el mundo notó que él no estaba tomando. And they went after him. Y entonces todos ellos fueron hacia él. They started shouting, "Come on, you can drink. Take one sip. You're not going to die." Entonces todos le decían, vamos, simplemente toma un poco, eso no te va a matar. Come on, Gopal. One sip, one sip. Entonces, vamos, compadre, es simplemente un paso adelante nada más. There was so much pressure around him Había tanta presión alrededor de él, that for one moment he thought maybe I should just take a sip. porque por un momento él pensó que quizás deba tomar este paso. But right at that time, by Krishna's mercy, one person, one boy who was really by then drunk, he said, Entonces, y justo en ese momento, por la misericordia de Krishna, uno de los chicos que ya estaba bebido, ebrio, dijo, "Give him a break, man, give him a break." simplemente déjenlo tranquilo, muchachos, déjenlo tranquilo. And all the pressure came down. Y entonces toda la presión simplemente disminuyó. And my son was telling me later that the thought that was coming in his mind at that time, Entonces mi hijo me contó ello y me lo contó así sonriendo en ese momento. what is my spiritual master going to say if I take a sip? Él me decía, ¿qué me hubiera dicho mi maestro espiritual si hubiera dado ese paso de beber esa copa? So we see the importance of this kind of association, which is godly association, how powerful that is. Eso es lo importante de tener este tipo de asociación, una asociación santa, pura, que nos permita contrarrestar eso. Especially at times when, when there is especially at a time when it's too much pressure. Especialmente en esos momentos cuando existe mucha presión. You see, as one becomes a teenager, that period of life, Cuando nos volvemos adolescentes en ese periodo de la vida, the emotions in a young person becomes very turbulent. las emociones de esa persona joven se vuelven muy turbulentas. Because all types of hormones are being introduced in his body. New hormones that actually he doesn't know what they are. Entonces ellos simplemente se hacen daño de muchas maneras que a veces uno no sabe qué está pasando. And this happens right at the time of puberty. Ese tiempo es conocido como el tiempo de la pubertad. And the emotions become very impulsive. Entonces las emociones se vuelven muy impulsivas. And the intelligence turns into rebellion. Y entonces Intelligence becomes rebellious. y entonces la inteligencia se vuelve nublada. So at that time, if you accuse them of their actions, they become very defensive. Entonces en ese momento si uno les acusa a ellos de las acciones que están haciendo, ellos se ponen muy a la defensiva. They themselves don't understand why they're feeling the way they're feeling. A veces los padres no pueden comprender por qué están sintiéndose de esa manera. And if somebody accuses them, they try
try to defend themselves. Y si alguien los acusa, entonces ellos toman esa posición muy defensiva. And that is the time when there's a generation gap between parents and children start. Entonces ese es el momento en que esa separación entre los niños y los padres empieza. This generation gap becomes so big that it becomes like a valley between the parent and the child. Entonces esta separación se vuelve tan fuerte y grande que se vuelve como una barrera entre los chicos, los hijos y los padres. So even though they feel very committed to their parents, yet they cannot control their emotions. Incluso si ellos se vuelven muy comprometidos con sus padres, tal vez ellos no puedan controlar sus emociones. Their attachment to us, their commitment to us does help. El apego hacia nosotros, el compromiso con nosotros, eso ayuda In taking the right decision sometimes. en tomar las decisiones correctas en algunos momentos. But there are times when even that doesn't help. Pero hay momentos que incluso eso no ayuda, And when the emotions are very strong cuando las emociones son muy fuertes and there's bad association around them. y cuando existe mala asociación alrededor de ellos. And at that time what helps is divine association. Y entonces en ese momento lo que ayuda es la asociación divina Of Krishna and his devotees. de Krishna y sus devotos. Because association with Krishna and his devotees purifies the heart. Porque la asociación con Krishna y los devotos purifica nuestro corazón Of all the lower modes and takes us on a higher platform. de todas estas influencias inferiores y nos eleva a una posición mejor. So you can see that if you want to raise good children that can be safe from the society today, Entonces nosotros podemos ver que si queremos criar a nuestros hijos con una conciencia superior y alejarlos de lo que es la sociedad hoy en día, our prime duty is to make them devotees, is to help them become devotees. nuestro deber primordial es ayudarlos a ellos a que se vuelvan devotos. Otherwise, actually there is no chance. Actually there is no chance. Que realmente no existe otra alternativa. That is why Krishna conscious education is so very important for us. Ese es el porqué la educación en conciencia de Krishna es tan importante. And the process that Srila Prabhupada gave us is so powerful that this is what will help them. Y el proceso que Srila Prabhupada nos ha dado es tan poderoso que esto realmente puede funcionar con ellos. And all the samskaras that you have given them growing up, that is the time when it becomes very, very valuable. Entonces el momento en que nosotros damos esto a nuestros hijos es también muy, muy importante. What are these samskaras? ¿Cuáles son estos samskaras? Are first of all morning program. El primero que nada es el programa de la mañana. And like I said, when we chant and dance in front of Krishna, it gradually cleans our heart. Como les dije, cuando uno canta y danza al frente de Krishna, esto gradualmente limpia el corazón. All the inclination for misbehavior, for immoral behavior, that goes away. Todos estos malos comportamientos, estas conductas irregulares van disminuyendo. Actually, our acharyas have written a lot about parenting. Entonces nuestros acharyas siempre han notado eso, Including Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati. incluyendo a Bhaktivinoda Thakur y Bhaktisiddhanta Saraswati. What they write is that it's actually impossible to help our young adolescents not go towards bad association. It's very natural for them. They just are more inclined towards it. Porque de otra manera es prácticamente imposible evitar que los niños, los jóvenes simplemente se
vayan con la mala asociación. Es muy natural para ellos hacer eso. In other words, a young person is naturally inclined to bad association and sense gratification. En otras palabras, una persona joven es naturalmente inclinada a la mala asociación y a la gratificación sensorial. And the job of the parents is to try to steer them away from that through the process of Krishna consciousness. Y el deber de los padres es tratar de sacar a los niños de ese tipo de conciencia y ocuparlos correctamente. So, morning program, like I said, will help for children to overcome these base desires. Entonces, el programa de la mañana va a ayudar a nuestros hijos para que puedan sobrepasar estas malas influencias. Because you see, it's not the children's fault. Porque no lo podemos ver que no es la falta de los niños. They are going to school for 8 to 10 hours a day. Ellos están yendo a la escuela por 8 o 10 horas al día. And when they come home, we tell them that no, this is not what you know, and this is not how you behave. We are devotees, so now you become a devotee. Y cuando ellos vienen a la casa, entonces uno les dice, no, esa no es la manera que tú tienes que comportarte, no somos devotos, no nos queremos ser devotos. It's a very conflicting situation for them. Entonces es una situación bien complicada para ellos. We are sending them to school, and yet we are giving two environments which are opposite to each other. No los estamos enviando a nuestros hijos a la escuela y entonces hay dos medio ambientes completamente opuestos que están influenciando a ellos. So if the child is home educated or goes to a devotee school, at least both the environment are consistent with each other. Entonces cuando los niños son educados en casa o educados por devotos, por lo menos están en el mismo medio ambiente devocional. But for many people it's not possible, Pero para muchas personas no es posible, especially if both parents work. especialmente cuando los dos padres trabajan. So what do we do? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? We should still do a morning program before they go to school, even though it would be short. Aún así tenemos que hacer el programa en la mañana antes que los niños vayan a la escuela, a pesar de que esto va a ser como un choque de medio ambiente. We can make it flexible. No lo podemos hacer esto especial. Even if they go to school and if there's a rush, you can even do it in the car. Incluso si ellos van a la escuela, uno puede ir impartiendo servicio devocional en el carro. Even if it's not at 4:30, you can do it when they wake up. Incluso si no se le puede hacer empezar desde las 4:30 de la mañana, tal vez se puede hacer desde el momento que se despierta. But the message we're trying to give them is that you always start the day remembering Krishna. Pero el mensaje que queremos darle a nuestros hijos es que siempre empezamos el día recordando a Krishna. And that goes for all of us, not just the children. Y eso incluye a todos nosotros, no solamente a los niños. So the next thing we should try to introduce is the culture of eating only prasadam. Entonces, el siguiente punto que queremos introducir es que los niños deben de ser acostumbrados a comer solo prasada. If there's one thing that hits the soul directly, is food. Si ellos empiezan a comer cualquier alimento, And we also, when we eat food that's not offered, we take in the consciousness of the cook who's cooking the food. y nosotros también empezamos a tomar alimentos que no hemos cocinado, entonces vamos tomando todo ese karma de la persona que preparó eso. So if the cook has just smoked a cigarette or had a big fight with his family, then that will project the food. Entonces, si el cocinero de esos alimentos de repente estaba fumando un cigarrillo o de repente estaba peleando una gran pelea en su casa, toda esa conciencia nos va a afectar. It's actually a real science, and Prabhupada gave the example of an artist painting.
Esto realmente es una gran ciencia y Srila Prabhupada nos mostró eso, incluso en unos cuadros que se pintó. As soon as you see a painting, the type of painting it is, accordingly your consciousness gets affected. Entonces, tan pronto como uno ve un cuadro, uno entonces ve eso de acuerdo al tipo de conciencia que tiene. If there's a beautiful scene, very peaceful, calm scene, you feel like that. Si es una pintura hermosa, entonces un efecto de paz viene a uno. But how to deal with the realities of children going to school? Pero ¿cómo tratar con las realidades de los niños que van a la escuela? There's food over there, there's pizza party and different kinds of things that is introduced there. Ellos tienen muchas fiestas ahí, tienen fiesta de la pizza y otras fiestas más que se les introduce ahí. And of course, even for a work situation, and there's office lunches and parties that you have to go to. Incluso para cuando van creciendo ellos también ya tienen fiestas en las tardes o tienen reuniones de noche y muchas cosas. What I would do is I would cook two pots. One would have pakoras in it and one would have vegetable biryani, rice. Entonces debemos tener en cuenta dos partes. And the children would know that, okay, this is what they eat. Entonces los niños deben saber muy bien qué es lo que deben comer. And everybody else gets to eat prasadam. Entonces ellos siempre van a estar conscientes de preguntar acerca de eso. If someone invited us to their house and promised us that they will give vegetarian food, entonces si alguien invita a su casa, entonces ellos van a hacer que esta persona prometa que les va a dar alimento vegetariano. there was one line that we always told whoever there was. There was one line that we always said. Esa debe ser una línea de la cual nosotros nunca debemos movernos. We don't eat food that's cooked in a kitchen that cooks meat. Nosotros no debemos tomar alimento que es cocinado en una cocina donde comen carne. If you say you're vegetarian, they're going to put all kinds of vegetarian food in front of you and say, I promise you this is vegetarian. Entonces, claro, alguien puede decir, sí, vamos a hacer alimento vegetariano, pero quizás simplemente es el alimento vegetariano que te van a hacer, pero ellos igual cocinan carne. And you know it's not vegetarian. Y entonces ellos no son vegetarianos. Many people think fish is vegetarian. Ellos muchas veces piensan que comer pescado es ser vegetariano. And even if they try to make vegetarian, they put some meat stock in it. Incluso ellos piensan que son vegetarianos y mezclan a veces hasta un poco de carne con vegetales. Or they may use the same spoon that they use for scooping out a meat dish. Y incluso a veces ellos usan el mismo cucharón que están usando para cocinar la carne para hacer los vegetales. Actually, people respect you for being different if you keep this, your statement consistent. Pero realmente la persona nos respeta a uno cuando uno es diferente y uno se mantiene en su línea correctamente. But if you keep changing your story, then you become a laughing stock. Pero si tú estás siempre cambiando tu historia, entonces te vuelves como un farsante. So, in the necessity of children having good association, it also means that we should give them association of exalted souls. Entonces, cuando hablamos de que los niños deben tener buena sociedad, asociación, también significa que debemos hacer que nuestros hijos se asocien con grandes almas, Just like sannyasis. como por ejemplo los sannyasis. And when they associate with them and they serve them, then their hearts are clean, are purified. Y cuando ellos se asocian con ellos, cuando ellos los sirven, entonces su corazón se purifica. They learn things that we cannot teach them. Esos son naturalmente cosas que uno tiene que enseñarles. There were 3 sannyasis that were coming to our center frequently. Hay 3 sannyasis que están viniendo a nuestro centro frecuentemente. And my children had very high association with them. Y mis hijos tenían bastante asociación con ellos. They went to book tables with them, they went on
Harinam, and they even went to India. Entonces mis hijos estaban con ellos en la distribución de libros, estaban con ellos en el Harinam, incluso mis hijos fueron con ellos a la India. One time, my younger son, he took a year off from school after he finished his undergraduate. Una vez mi hijo menor tomó un año libre después de que se graduó en la universidad To travel with his spiritual master. para viajar con su maestro espiritual. Everybody was, my friends and all that, they were quite shocked that how can you do this? Entonces muchos de mis amigos, parientes estaban como sorprendidos de cómo yo podía permitir eso. How can you interrupt his academic life in this way? Y cómo es que él puede interrumpir su vida académica de esa manera. What we don't realize is just 1 year our entire life. Pero ellos no podrían entender que simplemente se trata de un año de su vida entera. Especially at a time when, like I said earlier, when so much upheaval, so much emotions are running in a child. Especialmente en ese tiempo, como dije, que hay muchas cosas, muchas emociones que están fluyendo. It can really make a difference. The child can become really fixed. Y entonces eso realmente hace la diferencia y hace que uno realmente se vuelva fijo. There was another parent in London whose child was having problems. Había otros padres en Londres que su hijo tenía problemas. He was raised as a very good devotee, but he started having doubts and problems. Él había sido criado, era un muy buen devoto, pero luego empezó a tener problemas. And so I think it was Radhika Raman who suggested to her that he can send him to Mayapur to do Bhakti Shastri. Entonces me parece que fue mi hijo Radhika Raman que le sugirió que envíen a este niño a hacer Bhakti Shastri a Mayapur. And he came back a changed boy. Y él regresó como un chico totalmente distinto. After so much emotion in Shastra and the good association around him, it changed his life. Después de tanta buena asociación, tantas emociones espirituales, él realmente cambió su forma de ver la vida. And my younger son also went to do Bhakti Shastri very early in his life. Mi hijo menor también fue a hacer el Bhakti Shastri desde muy temprana edad. It was the first time that they were offering in the United States, in a place called Philadelphia. Fue la primera vez que se ofreció este curso en el lugar llamado Filadelfia. And the association that he had with advanced devotees said, really made a difference in his life. Y la asociación que tuvo con devotos avanzados realmente marcó una gran diferencia en su vida. And good association also comes through taking them on different trips. Y buena asociación también viene de tomar a ellos a viajes positivos. For example, we went several times. We went every year to Vrindavan, Rajmandal Parikrama. Por ejemplo, nosotros hemos ido con mis hijos cada año a Vrindavan para el Parikrama del Raya Mandala. And this was a 1 month walk around Vrindavan. Y eso tomaba un mes de caminata alrededor de Vrindavan. We covered like about 300 miles, and every day we walk like 220 kilometers. El total es como, uno cubre como 300 millas y cada día es como uno tiene que caminar unos 20 a 30 kilómetros. And you hear beautiful katha as well as kirtan. Y nosotros teníamos un hermoso katha, así como también kirtan. You were rationed 1 bucket of water, and just 1 bucket of water, and you had to sleep in tents. Entonces nosotros simplemente llevamos una botella de agua y teníamos que mantener esto para todo el camino. And went to the fields to follow nature. Y entonces luego íbamos al campo para estar en contacto con la naturaleza. My son said that it was like a transcendental boot camp. Entonces a mis hijos les gustaba estas experiencias trascendentales Because it was quite austere. porque eran bastante austeras. And
And during this time, we had the association of His Holiness Hanuman Preshak Swami as well. Y durante ese tiempo teníamos también la asociación de su santidad Hanuman Preshak Swami. These things, like Krishna book would come alive when you did the Brajman, right? Everything that you read in the Krishna book would become real. En realidad cuando uno hace este parikana de Braya Mandala, todo lo que leemos en el Krishna Book se vuelve realidad. It has a very lasting effect in the life of the child. Es un efecto muy poderoso que hay allí. So these things that Srila Prabhupada gave us, we have to take advantage of. Entonces todas estas cosas que Srila Prabhupada nos ha dado, debemos sacar ventaja de ello. If we cannot take so much time off, we can go for devotee retreats which are closer to where you live. Si no podemos tomarnos mucho tiempo, entonces también podemos participar en retiros con devotos que estén cerca del lugar donde estamos. 1 week off, 2 weeks off, like that. Tomarnos una semana o 2 semanas, algo así. Rath Yatras, vacations, Ratrayatras, vacaciones. festivals, also to take part in the festivals. También tomar parte de los festivales. This really helps the child imbibe the culture of Krishna consciousness very deeply. Esto realmente ayuda a que los niños puedan absorber esta conciencia de Krishna profundamente. So my first part is finished, and my second part will be during the rest of the time. Entonces la primera parte ha concluido hasta aquí, ahora vamos a continuar con la segunda parte. I can give like 5 to 10 minutes for any questions that anybody has. Entonces podemos dejar unos minutos para algunas preguntas. ¿Qué pasa con, por ejemplo, una familia de devotos que entiende esto, que han explicado, pero sus hijos han estado estudiando, o sea, ya viven, no sé, 14 años, ya están contaminados con ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? So, what do you do for example, if the moment is not like some, like 20 years old, his son, he has been educated in the way, like he has already habits. So what do you do? Again, this process of Krishna consciousness that Prabhupada gave us is universal. It applies to anyone. Nuevamente, este proceso que yo me acabo de hablar es universal, se aplica para todos. Sí, nuevamente este proceso que Srila Prabhupada nos ha dado es universal y se aplica para todos. So that is where the second part comes, is reading Srila Prabhupada's books. Entonces, esto tiene mucho que ver con esta segunda parte que es leer los libros de Srila Prabhupada. This is what feeds the intelligence and gives the conviction to children that this is why I'm a devotee. Esto es lo que realmente alimenta nuestra inteligencia y hace que nuestros niños entiendan el por qué debo ser devoto o soy devoto. So that is why it's not enough to bring them to the temple, or it's not enough to just do the different things at home to help them. Entonces no es suficiente con simplemente con cumplir con nuestros deberes como padres, traerlos al templo, cuidarlos, sino que hace falta también esto. It's not enough to do just only practical devotional service. One has to also read Shastra. Entonces no es suficiente simplemente practicar el servicio devocional. También uno tiene que estar siempre nutriéndose. A child who grows up reading Prabhupada's books will be a lot stable. Un niño que se desarrolla leyendo los libros de Srila Prabhupada va a ser muy estable. There may be some scars growing up, but the scars are going to be very tiny. Tal vez haya algunas impurezas por ahí, pero esas van a ser muy pequeñas. ¿Alguna otra pregunta? Okay, so we'll
parte tenemos creo unos 10 minutos. So so the second part is about studying Srimad Bhagavatam with our children. Entonces la segunda parte se trata de estudiar el Srimad Bhagavatam con nuestros hijos. So Srila Prabhupada emphasized the study of Srimad Bhagavatam not just for adults but also for our children. Srila Prabhupada enfatizaba el estudio del Srimad Bhagavatam no simplemente para los adultos, sino también para los niños. See, he said that a child growing up reading Srimad Bhagavatam is going to be masters and PhD level. Él decía que un niño que crece estudiando el Srimad Bhagavatam se va a ver un maestro de la ciencia. Because the subject matter is masters and PhD. The subject matter is of master's level. Porque el asunto en sí es el tema maestro de todos los temas. He also said that Srimad Bhagavatam covers every subject matter in the world. Él también nos dijo que el Srimad Bhagavatam cubre cada tema que se pueda dar en el mundo. So a child studying Srimad Bhagavatam can, with his foundation strong, he can study any subject. Entonces un niño que estudia Srimad Bhagavatam puede formarse una base muy fuerte y puede entonces entender cualquier otro tema que se presente. It's a very good idea to bring them up with study of these books so that when they do have to study outside books, their foundation in theistic science is very strong. Entonces es muy importante formar a nuestros hijos en el estudio, la lectura del Bhagavatam, porque cuando ellos entonces vean otro tipo de literatura, ellos van a tener su base teística bien establecida. And then if that is strong, then the child can study any mundane subject and do well in that. Entonces cuando el niño está así establecido en este estudio del Bhagavatam, él va a poder conocer cualquier otro tema mundano y verlo con la óptica adecuada. Parents think that if I bring them up in such a spiritual environment, then how will they have a motivation to become a doctor or engineer or become a scientist? Muchas veces los padres dicen, pero si yo lo educo a mi hijo en tanto conocimiento espiritual, entonces ¿cómo luego ellos van a estar motivados para seguir una carrera, para ser un doctor, un ingeniero, un científico? Actually, a child like that has a lot more motivation to study all the subjects versus a child who didn't have that opportunity to study spiritual books. Entonces, en realidad existe una gran diferencia en esos niños que simplemente están motivados por seguir una carrera con una visión materialista, que un niño que sí tiene base espiritual y que va a poder realmente entender de qué se trata ese conocimiento que está adquiriendo. Srimad Bhagavatam is such a transcendental literature that it gives motivation for anything, for everything that we can do to please Krishna. El Srimad Bhagavatam es tal escritura que nos va a dar la inspiración, el conocimiento para hacer cualquier deber que nos toque para complacer a Krishna. Everything can be used in the service of Krishna. Todo puede ser usado en el servicio a Krishna. So now I'm going to just go through several benefits of studying Bhagavatam and then we'll talk about how to study. Entonces ahora vamos a hablar un poquito acerca de muchos beneficios que nos da el estudiar el Srimad Bhagavatam con los niños y luego también cómo hacerlo. The first is the spiritual benefits that come from reading Srimad Bhagavatam. El primero es el beneficio espiritual que viene de estudiar el Srimad Bhagavatam. Children develop such amazing qualities by studying about Krishna and his pure devotees. Los niños desarrollan cualidades increíbles por estudiar acerca de Krishna y sus devotos. Yes, it's impossible to develop these qualities without studying Prabhupada's books. Es imposible desarrollar estas cualidades sin estudiar los libros de Srila Prabhupada. As you can see, every story in the Srimad Bhagavatam is not an ordinary story. It goes very deep. Y no lo podemos creer que cada historia en el Srimad Bhagavatam no es una historia ordinaria. Todas ellas son muy profundas.
qualities such as humility, which we see in the case of Parikshit Maharaj. Por ejemplo, las cualidades como la humildad que vemos en el caso de Parikshit Maharaj. And if you think about it, the quality of his humility is astounding. Y entonces si uno ve esta cualidad en la humanidad, como prácticamente se ha perdido. He did not reverse the curse, even though he could have. Parikshit Maharaj no hizo nada para revertir la maldición que se le impuso, incluso a pesar de que él podía haberlo hecho. He saw it as the Lord's plan for Kali Yuga to start and for Srimad Bhagavatam to make its appearance. Él vio que esto era el plan del Señor Krishna para que Kali Yuga empezara y para que se recitara el Srimad Bhagavatam. We see his tolerance in dealing with Kali Nosotros vemos su tolerancia cuando trató con Kali, because he understood that Kali has a role in the world. porque él entendió que Kali tenía un rol dentro del mundo. As Kali Yuga was approaching. Cuando Kali Yuga se estaba aproximando, So we see that instead of hating Kali, who came to destroy his kingdom, he tolerated him. entonces en lugar de simplemente matar a Kali, que se rindió, él simplemente aprendió a tolerarlo y ubicarlo correctamente. He's showing us a principle that we don't hate our enemies. Él nos mostró ese principio de no odiar a los enemigos. Even in the case of Kaliya, when Krishna, beat up his hoods, Entonces en el pasatiempo del Señor Krishna con Kaliya, cuando estaba saltando sobre sus capuchas, when Kaliya surrendered, then we see how Krishna treated him. cuando Kaliya se rindió, nosotros vemos cómo Krishna lo trató. Instead of punishing him and hating him, he actually sent him away to become king of the snakes. En lugar de castigarlo más, Krishna también le envió a otro lugar para que se convirtiera en la reina de las serpientes. And we see in the case of Prahlad how, in spite of the fact that his father tried to kill him, Y también vemos en el caso de Prahlad cómo, a pesar de que su padre estaba a punto de matarlo, he refused to hate him or take revenge. él rehusaba a odiar a su padre o querer tomar alguna represalia contra él. He speaks truth to power. Truth to power. Él entonces habla acerca del poder de la verdad. We learn of qualities of compassion and strength from Prahlad Maharaj. Nosotros aprendemos cualidades de la compasión y la fuerza de Prahlad Maharaj. We understand from that story what is actually real love. Nosotros podemos comprender de esa historia que realmente es verdadero amor. Hiranyakashipu was crying tears out of affection for his son. Entonces, en lugar de derramar lágrimas de afecto por su hijo, But the next minute he was ready to kill him. He was ready to kill him. más bien él estaba listo para matarlo. So we understand that real love is when we connect that love to Krishna. Entonces nosotros comprendemos que verdadero amor es que cuando cuando relacionamos ese amor con Krishna. You actually cannot have love for each other unless we love God, Krishna. No podemos tener verdadero amor entre nosotros a menos que aprendamos a amar a Krishna. Just like there's no meaning to love among siblings of the family unless we love the father or the mother. Es como, por ejemplo, no hay ningún significado de amor entre los hijos si no hay amor, respeto por los padres, la madre, el padre. So the other benefit is the academic benefits that we get from reading Srimad Bhagavatam. Y el otro beneficio es el beneficio académico que uno obtiene por leer el Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, because of the nature of the content, gives us critical thinking skills and good reasoning skills. El Srimad Bhagavatam, debido a la naturaleza de su contenido,
nos da esa apreciación crítica y habilidad para reaccionar, pensar. Nothing in the Srimad Bhagavatam is just simply a story, a moral story. En el Srimad Bhagavatam nada es simplemente como una historia común y corriente. There's layers and layers of deep thinking. Hay muchas capas y capas de profundo pensamiento allí. And a lot of debate and playing of opposites. Y hay muchas también debates y presentaciones opuestas. So no story, Srimad Bhagavatam never expects us to take things blindly. Entonces, Srimad Bhagavatam, en su estudio, no se espera que uno lo tome ciegamente. So we were doing with the children, we were doing a story of the Jai Vijay, how Jai Vijay were cursed by the four sages. Entonces, a los niños les gusta la historia de cómo Jai y Vijay fueron maldecidos por los 4 sabios. And there were so many arguments back and forth as to who was right and who was wrong. Y había muchos argumentos allí de qué es lo que era correcto y lo que era incorrecto. Were the 4 sages right in getting angry and cursing Jai Vijay for something so simple? ¿Estaban los 4 sabios correctos en maldecir a Jai y Vijay por algo tan simple? Were Jai Vijay right for stopping them from coming in because they were children and thus they had such a desire to see the Lord? ¿Estaba Jai y Vijay en lo correcto por no permitir que estos niños entraran a Vaikuntha? And when they were cursed, how did they react? How did Jai Vijay react to the curse? Did they counter curse? They were powerful, very powerful. Y cuando ellos fueron maldecidos, ¿cómo es que ellos reaccionaron? Ellos quisieron contraatacar con otra maldición porque ellos eran muy poderosos. We learn how a great soul accepts the chastisement of other advanced souls. Nosotros aprendemos como una gran alma acepta las cosas que se dan y que vienen de otras grandes almas. They begged the sages that they, while they are falling down, that they don't forget Krishna. Ellos simplemente oran para que cuando ellos caigan de su posición ellos nunca olviden a Krishna. And then Krishna walks in as a transcendental mediator. Y entonces Krishna estaba ahí como el mediador trascendental. And by praising his devotees, it really confused the 4 sages. Entonces él al ser tan complaciente con sus devotos, esto confundió a los 4 sabios. They said that, oh, we made a mistake, please punish us. Entonces ellos dijeron, oh Señor, hemos cometido un error, por favor castíganos. And then Krishna says, never mind, I just did this whole thing because I had a desire to fight. Entonces Krishna dijo, no hay ningún problema. Yo ya olvidé todo este asunto porque en realidad yo quiero pelear, tengo ese deseo. Don't worry about it. No se preocupen acerca de esto. You see, so many arguments. The child is thinking is going deeper and deeper and thinking of all sorts of arguments in favor and against. Entonces, a pesar de que había tantos argumentos a favor y en contra de querer seguir arguyendo, yendo profundo en esto, These children were like 7 and 8 years old. estos niños eran como 7 años, tenían como 7 años de edad. And after we finished this, the chapter, they were just completely, in ecstasy. Y antes que termine ese capítulo, estos niños que estaban escuchando estaban completamente en éxtasis. They said that, oh my God, my brain is going to explode. Ellos decían, oh Dios mío, mi cerebro va a explotar. And suddenly you could see in their hearts, Krishna had taken birth. Entonces uno podría ver cómo en sus corazones Krishna ha estado presente. And they saw this wonderful world of Krishna and his devotees. Y ellos entonces pudieron apreciar ese maravilloso mundo de Krishna y sus devotos. So both academically and spiritually and morally is very, very good.
good. What you learn. Entonces, tanto académicamente como espiritualmente, esta lectura, estudio del Bhagavatam es sumamente beneficiosa. Children raised on Srimad Bhagavatam, they will not go away. They will not go away with Krishna consciousness. Los niños que crecen leyendo el Bhagavatam nunca van a descarriarse, olvidarse de Krishna. They will help you and guide you as you get older. Ellos más bien te van a ayudar a ti, te van a guiar a ti en la medida que te vuelves viejo. But the last thing is how to teach them. Entonces, lo último es cómo entonces leerlos. So the way we did it is that we would sit in a circle and take turns reading Prabhupada's translation. Entonces, la forma que se nos enseñó es que nos sentemos como en un círculo y entonces tomemos el Bhagavatam y empezamos a leer todo el significado completo que nos ha dado Srila Prabhupada. We did not read purports with them. Why? Because that would be very long and difficult for them. Sorry? We did not read purports with each other. A veces no leemos todos los significados completos porque tal vez puedan ser muy largos para ellos. But I read the purports ahead of time, and then I would bring the essential points what Srila Prabhupada was making in the form of discussion. Pero yo como padre debo haber leído esto ya previamente de tal manera que yo pueda presentar al niño, a los niños como un pequeño resumen de eso. So in a way, they're still doing the purports, but in this way, which is a lot fun and easier for them. De esta manera los niños también van a poder tener acceso al significado de Prabhupada, pero en esa forma como en extracto, resumen. And of course, we have the books now that we created as a team on Srimad Bhagavatam for children. Por supuesto, nosotros también tenemos unos libros que hemos creado sobre el Srimad Bhagavatam para los niños. Esto se ha creado en equipo. We've finished 7 cantos, and this is a systematic study, chapter by chapter. Nosotros hemos terminado ya 7 cantos y este es un estudio sistemático capítulo por capítulo. So, but it's done in a form which is child friendly. Entonces, The children can, in a form that is friendly to the children. La forma que ha sido impreso esto es especialmente para los niños. In the form of activities which they can enjoy doing them. Y en la forma de actividades que ellos pueden disfrutar en hacerlas. In other words, the philosophy is coming, but through activities which is more fun and easier for them. En otras palabras, la filosofía está siendo presentada, pero en forma de actividades, de interacciones que es mucho más divertido para los niños. So, just for example, this is canto 3. Por ejemplo, este es el tercer canto. This is one of the biggest cantos, right? Este es uno de los cantos más largos, ¿verdad? So we have we have activities such as critical thinking, analogy activities. Entonces tenemos muchas actividades acá para que interactúen, tenemos actividades de analogías. We have theater, drama. Tenemos teatro, drama. We have language activities. Tenemos también actividades de lingüística. And that's for every chapter. Y eso es en cada capítulo. But you can pick and choose what you want. De esta manera pueden estar realmente muy entusiasmados. These books are now being taught in several gurukulas in ISKCON. Estos libros ya están siendo vendidos en varios gurukulas de ISKCON. For example, the Vrindavan Gurukula and the Mayapur International School. Por ejemplo, en el Gurukula de Vrindavan, también en la Escuela Internacional de Mayapur. And now, just recently, the Mayapur Board of Examination has approved these books for getting a Bhakti Vaibhav degree for children. Justo recientemente el directorio de educación de Mayapur ha aprobado estos libros para que sean la base del Bhakti para los niños. Of course, before the Bhakti Vaibhav comes is Bhakti Shastri. Por supuesto, llamamos esto Bhakti porque esto es como algo previo al Bhakti Shastri. And we are also
doing books for Bhakti Shastri for children. Y también hemos creado libros sobre el Bhakti Shastri para niños. So these books have also been approved for study for Bhakti Shastri for children 12 and 18. Entonces estos libros también han sido aprobados para el estudio Bhakti Shastri de los niños por la institución educativa. And of course the Bhagavatam can start earlier, from the age of 6. Entonces este estudio del Bhakti o Bhagavata debe empezar desde la edad de 6 años. Now the BBT Latin America has agreed to translate these books into Spanish. Ahora el BBT de Latinoamérica ha aceptado traducir estos libros al español. If anybody is interested to get these books in English, then you would have to order from a publisher in Delhi, and I can help you with that. Entonces si alguien está interesado en obtener estos libros en inglés, entonces puede contactarse conmigo y yo le puedo ayudar para que reciba. Now the last thing is this book that's already been published in Spanish. Ahora este libro que te estoy mostrando ya está publicado en español. And this is a book on how to raise a child. Everything that you want to know in terms of how to raise a child in Krishna consciousness. Y este es un libro que nos enseña cómo educar a un niño en conciencia de Krishna. So everything that I've said now plus a lot more. Ahora, esto lo tenemos ahora, tal vez no tantas copias. Do you have some copies now? Yeah, we have a box full. So anybody wants a copy? Entonces, todos los que deseen, Mataji tiene algunas copias.